en esos lugares de reserva forestal donde se presentaron esos incendios en el mes de enero. Para ello está con nosotros el representante a quien los saludamos con los muy buenos días. Bienvenido a Revista de la Mañana y a la emisora de la Universidad Distrital. Muy buenos días, es un gusto estar acá. Muchas gracias por la invitación a este espacio tan importante a contarles sobre esta iniciativa legislativa que nos parece muy importante para proteger los ecosistemas. Eso es importante porque queremos conocer bien toda la iniciativa de este proyecto y Cristian, como nos están viendo a través de nuestras redes sociales también @laudestéreo, lo invitamos para que giremos la cámara de manera horizontal para de esta manera podernos también ver mejor. Cristian, hablemos entonces de este proyecto, ¿en qué consiste? ¿Cuál es el objetivo del mismo? Pues mira, este proyecto nace de la identificación de un problema que se presenta, por ejemplo, en Bucaramanga de manera reiterada. Es un problema en el cual lo que hacen básicamente es generan incendios forestales a propósito en zonas que tienen una protección ambiental especial para posteriormente, sustentando la pérdida de las funciones ambientales o funciones ecosistémicas, quitarle la protección ambiental que tiene, cambiar el uso del suelo y poder, digamos, desarrollar otro tipo de actividades como la construcción, como la minería, como la explotación de los recursos naturales. Y pues nosotros pues hemos estado al frente denunciando ese tipo de esquema de volteo de tierras, luchando contra ello. Y pues ahora en toda la crisis que hemos vivido, debido pues en gran medida a la crisis climática, al cambio climático, también digamos, es importante recalcar que muchos, incluso según el Ministerio de Ambiente, cerca del 95% de los incendios forestales que vivimos en el mes de enero fueron generados por los humanos. Muchos de estos posiblemente dentro de un esquema de volteo de tierras. Entonces lo que nosotros presentamos en este proyecto es básicamente que se prohíba. A ver, me dicen que no gira la pantalla, pero yo ya la giré. Que se prohíba. Aquí estamos viéndolo. Sí, es que Perdón. no, tranquilos, esos son los ajustes técnicos que hacemos a veces cuando estamos al aire y es necesario de pronto en el celular ubicar permitir girar la pantalla. Ahora sí Listo. lo vemos perfecto. Muy bien. Continúe, Cristian, contándonos sobre este proyecto que es muy relevante. Entonces, el proyecto tiene 3 propósitos. El primer propósito es prohibir que en las zonas de áreas protegidas en las cuales se desarrollaron incendios o se desarrollen incendios, no se puedan hacer cambios de uso del suelo, no se puedan hacer sustracciones de área protegida, no se puedan hacer cambios en las zonificaciones de los DRMI en 20 años. Esto nos garantiza que pues no puedan, dentro de un esquema de volteo de tierras, generar incendios para poder quitarle la protección ambiental a través del sustento de la pérdida de las funciones ecosistémicas. Lo segundo es hacer un registro de esas áreas afectadas. Si tenemos el registro de las áreas afectadas, podemos hacer una veeduría y un control sobre cuáles son esos predios, sobre cuáles son los volteos de tierras que tenemos que impedir. Y ese registro también nos permite otro propósito del proyecto, que es una caracterización del escenario de riesgo por incendio forestal, porque en Colombia no sabemos atender estas emergencias y estos desastres, no tenemos unos planes de acción preventivos, no hay mecanismos que le permitan a la ciudadanía saber cómo actuar ante estos diferentes escenarios de riesgo. Y por último, digamos, dentro de los propósitos, es que se puedan a través del Ministerio de Ambiente articular esfuerzos de las diferentes entidades, dentro de eso las corporaciones autónomas regionales, que son las autoridades ambientales a nivel territorial, para lograr recuperar las funciones ecosistémicas de esas áreas que lamentablemente pudieron haber perdido algunas de las funciones ecosistémicas. Entonces, un comité técnico interdisciplinario que pueda hacer una caracterización completa y que pueda plantear un plan integral de recuperación de las funciones ecosistémicas de esas zonas que lamentablemente pues por los incendios han perdido algunas de las funciones ambientales. Esos son los 3 propósitos. Impedir el volteo de tierras es el más importante,
porque como les digo, si no se vuelve una conducta reiterada en la cual pues es súper rentable generar incendios. Es verdad, Cristian, y hay que proteger esas reservas especialmente, por ejemplo, usted que es de Santander, muchos de esos incendios ocurrió en el Tesoro, que es el páramo está de Santurbán, que está allí en esta zona y que en algunos lugares de esta reserva se presentaron estos incendios, y con el antecedente que en esta reserva se ha querido pues que se le cambie el uso del suelo precisamente. Entonces es importante tener ese proyecto de ley. Hay un punto que leyendo aquí el proyecto y es el Registro Nacional de Áreas Afectadas por Incendios Forestales. En medio de todo lo que estamos viviendo en Bogotá, con el incendio en Bogotá, con el incendio en Santander, a la par había unos incendios en Bichada en lugares donde era muy difícil acceder. Entonces, ¿cómo lograr ese registro en esos lugares tan lejanos de la Colombia profunda, donde no se pierda ni un solo terreno protegido que haya sido afectado por los incendios, y para protegerlo también de ese volteo de tierras? Pues mira, lo primero que hay que decir es que hay un sistema nacional de áreas protegidas en el cual hay una caracterización de todos esos ecosistemas estratégicos, dentro de los cuales se encuentran los parques nacionales naturales, dentro de los cuales se encuentran los parques regionales, se encuentran los DRMI, que son los distritos regionales de manejo integrado. Todo el sistema nacional de áreas protegidas, el SINAP, tiene que hacer una evaluación de predios cuáles tuvieron un impacto debido a los incendios forestales que se desarrollaron, y ese es un primer mecanismo de barrido para poder sacar ese registro de esos predios del SINAP que sufrieron esas afectaciones. Ellos tendrán que hacer desde el Ministerio de Ambiente, en conjunto con Parques Nacionales Naturales, con las corporaciones autónomas regionales, articuladamente levantar ese inventario, levantar ese registro para poder posteriormente hacerle un seguimiento, no solamente a que no hagan el volteo de tierras eventualmente como puede pasar, sino también a el siguiente propósito del proyecto, que es el de cómo recuperamos las funciones ecosistémicas de esos territorios, cómo hacemos para que las funciones de regulación de la temperatura, las corrientes de viento no se pierdan debido a ese incendio, o que si se perdieron se puedan recuperar, se puedan restablecer. A propósito también del proyecto, hay otro punto que es el artículo 6 y es la autorización presupuestal. Todo lo que estamos hablando para lograr esa protección, para de nuevo reforestar esas áreas que fueron afectadas por los incendios, pues requieren presupuesto. De este punto también, representante. Sí, mira, hay algo claro, y es esto como tiene que ser un esfuerzo interinstitucional, se tienen que articular recursos de diferentes niveles, pero hay un fondo que es un fondo muy importante, que tiene unos recursos gigantescos, que yo creo que tiene que servir en gran medida para este propósito, que es el Fondo para la Vida, que se dice que va a tener cerca de 3 billones de pesos, que tienen que servir en última para lograr proteger los ecosistemas, funciones importantes. Entonces yo creo que ese Fondo para la Vida es una de las fuentes, los recursos de las corporaciones autónomas, los recursos de las entidades territoriales en diferentes niveles, gobernaciones, municipios, dependiendo de esa caracterización, pues tendremos que ver cómo se logra una gran bolsa para la recuperación de estas funciones ecosistémicas. Una inquietud que tenemos también acá presentes es, ¿hay de pronto antecedentes en otras acciones, en otras épocas, que se hayan presentado algún incendio forestal y se le haya cambiado el uso al suelo? Acá en Bucaramanga, por ejemplo, digamos, lo de casos conocidos, nosotros lo hemos denunciado en múltiples oportunidades, como Freddy Anaya, una persona pues que tiene múltiples escándalos de corrupción y demás aquí en el departamento, quien manejaba en alguna época la Corporación Autónoma para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, presentaba sustracciones del DRMI en predios que habían perdido previamente funciones ecosistémicas, y cuando uno analizaba esa pérdida de funciones, cuáles eran los predios, qué era lo que había pasado, pues encontraba fenómenos el cual había presentado un incendio forestal de la nada, controlado, en etapas del año incluso con un verano muy fuerte, con un fenómeno del Niño,
Y ese era el sustento con el cual primero cambiaban, y el esquema es mucho más complejo, porque dentro de los RMI cambian las zonificaciones, y después de cambiar la zonificación de los consejos directivos de las corporaciones, entonces se van ahí sí a la sustracción completa, en paulatina, que no sea tan evidente, pero es un esquema completo, y es un esquema temático, porque se repitió en varias oportunidades en el DMI aquí en Bucaramanga. Cristian, con los buenos días, quisiera preguntarle a esta hora, ¿cuál tiene las recomendaciones para la comunidad que fue afectada o que está cerca del lugar de donde presentaron los incendios en el país? Es decir, tienen que hacer unos balances, unos análisis periódicos que lo tienen que hacer estos expertos para poder empezar a recalcular y a evaluar cómo se puede recuperar ese territorio. Claro, pueden haber invasiones, pues es parte de la veeduría que tiene que hacer la gente, que tiene que hacerse en las corporaciones autónomas regionales de cada territorio. Nosotros estamos haciéndole seguimiento a todos los incendios presentados en Santander para garantizar que no se aprovechen de esta, pero pues hace parte de la veeduría hasta tanto no logremos que se apruebe la ley y se avance con este registro. Bueno, congresista, hablemos ahora del paso. Ya tenemos el proyecto, vemos que ya está listo para presentarlo al Congreso. ¿Cuándo se va a radicar? Y háblenos de eso de paso a paso para el proyecto, para lograr que se logre pues sancionar algún momento la ley. Mira, nosotros abrimos un espacio, nosotros llevamos el texto hace algunas semanas y abrimos un espacio para que las organizaciones ambientales, los ciudadanos, demás congresistas hicieran aportes, comentarios al texto final, que ya está listo. Cerramos la oportunidad de erradicar los comentarios y los aportes hace 3 días. Entonces nosotros regresamos al periodo legislativo el día 16, radicando el día martes. El proyecto es una ley ordinaria, es un proyecto de ley ordinaria que tiene que surtir 4 debates en comisión quinta. Vamos a iniciar por comisión quinta de Cámara, que yo pertenezco a la comisión quinta de Cámara. Entonces va a comisión quinta de Cámara, de la cual esperamos sacarlo en la mayor brevedad posible. Se presenta, se tiene que hacer unos ponentes, el presidente de la comisión quinta tiene que asignar ponentes. Los ponentes son quienes defienden o pueden ver a conveniencia o inconveniencia del proyecto. Este debate en comisión quinta tiene que ir a la plenaria de la Cámara. Si logramos aprobarlo en plenaria de Cámara, va a comisión quinta de Senado, y luego comisión quinta de Senado a plenaria de Senado y posteriormente a sanción presidencial. En esto, digamos, una ley como esta, que se requiere con urgencia, que yo creo que no va a tener, yo creo que va a tener apoyo masivo de los congresistas, presionando la podríamos lograr sacar en unos 8 meses, estimo yo. 8 meses de periodos legislativos, es decir, 9 meses calendario, porque recordemos un mes a mitad de año en el cambio de legislatura y pues no hay sesiones. Entonces, pues eso es lo que se viene. Lo que esperamos es contar sobre todo con el presidente de la Comisión Quinta y con el presidente de la Cámara de Representantes para lograr todo antes de que termine este periodo legislativo de la Cámara de Representantes. Y como usted bien lo dice, es un proyecto que es necesario y que siente no resistencia a poder proteger nuestras reservas, y ojalá de aquí a diciembre ya tengamos este proyecto ya sancionado por presidencia. Y pues deseamos muchos éxitos con este proyecto. Estaremos muy atentos desde Revista de la Mañana.